Welcome back, everyone. Today we're Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy nos acompaña Matthew Blackburn, analista político especializado en Rusia y el espacio postsoviético, que publica con frecuencia en The National Interest y Responsible Statecraft. Así que es un placer volver a verte. So it's great to see you again. Gracias por invitar. So actually what I wanted to discuss with you was one of the articles you wrote. En realidad, quería hablar contigo sobre uno de los artículos que escribiste, publicado en Responsible Statecraft, acerca de la estrategia de estos ataques en profundidad dentro de Rusia. Es decir, Occidente parece tener un plan, llevar la guerra a Rusia, como no dejan de decir. Estos ataques en profundidad incluyen objetivos comerciales para perjudicar la economía, pero también para hacer que la sociedad civil rusa sienta la guerra. Es decir, el objetivo general sería que los rusos presionen al Kremlin para poner fin a la guerra. Y bueno, desde mi punto de vista, sí parece una estrategia arriesgada. Por eso sorprende que haya tan poco debate sobre ella y sobre los supuestos en los que se basa. Así que quería preguntarte por esta estrategia. Quiero decir, porque gran parte de su éxito depende de cuáles sean los intereses de Rusia. A lot of the success depends on what the interests are of Russia, that is, and also what are the threat Es decir, ¿cuáles son también las percepciones de amenaza de Rusia? ¿Cuáles son las presiones políticas internas? Una vez más, Putin tiene que equilibrar muchas cosas, muchos grupos de interés. Y creo que, a menudo, gran parte de este análisis se pierde al presentar simplemente a Putin como una figura dictatorial que gobierna por sí sola y que no tiene que tener en cuenta todas estas consideraciones. Pero de nuevo, para empezar por el principio, me gustaría que pudieras exponer esta estrategia de Occidente de llevar a cabo ataques en la retaguardia rusa. ¿Cómo se hace? ¿Qué se supone que debe lograr? Pero también, ¿qué falta en esencia en este plan o en este análisis? Creo que deberíamos empezar reconociendo que con toda probabilidad el plan surge de Ucrania, no de, que sepamos, ninguna capital europea, ni siquiera de Washington, D.C. Y es la respuesta al fracaso de la guerra terrestre, de la ofensiva de 2023. Entonces, ¿cuál es la teoría de la victoria de Ucrania? El llamado Plan de Victoria se lleva a Washington en los meses previos a las elecciones presidenciales de 2024. Y Biden no acepta, no le da luz verde. El plan consiste en que Ucrania entregue sus minerales, reciba una garantía de seguridad y también obtenga la opción de lanzar estos nuevos ataques en profundidad contra Rusia. Biden no quiso hacerlo. Trump fue informado de ello cuando era candidato a la presidencia en 2024. Y por tanto, en esta fase, este plan contaba potencialmente con el apoyo de los europeos. No lo tengo del todo claro, pero desde luego está surgiendo de Kiev. Y ya sabe, la idea sobre Rusia, según este plan, es que Rusia y Putin han librado esta guerra con cierta inquietud por la opinión pública, con preocupación por la estabilidad política y la estabilidad macroeconómica. Y que si se sube la apuesta, por así decirlo, Rusia podría retirarse si lo consideramos como una partida de póker. Y al principio, por supuesto, esta campaña no comienza de inmediato cuando Trump llega al poder en enero de 2025. Se ha ido introduciendo de forma muy gradual, como a regañadientes, con la esperanza de que Trump la apruebe. ¿O fue aprobado en secreto por Trump antes? No lo sabemos. Así que una vez más, no está claro quién es el autor de esta estrategia. Pero según todos los indicios, Zelensky la impulsa. Y aquí hay cierta capacidad de iniciativa por parte de Ucrania. Zelensky tiene muy arraigada esta visión de la autocracia rusa, que está personalizada, que todo se basa en Putin, que es extremadamente corrupta, y conoce Rusia de primera mano. Pasó mucho tiempo allí como actor y humorista. Pasó mucho tiempo en Moscú, tiene muchos amigos en Moscú, y conoce a personas cercanas al sistema de poder en Rusia. Y no se equivoca del todo al decir que en el sistema de Putin hay algunos elementos de personalismo y corrupción. Claro que la hay, pero presentar a Putin como un dictador que puede enfurecerse de repente o verse presionado de algún modo
cambiar sin más de postura y que entonces toda Rusia se alinee detrás de él, es sin duda una simplificación. Como cualquier político de éxito, especialmente alguien que también es una especie de autócrata moderno, tiene que lograr equilibrar con éxito a grupos de interés con deseos distintos que intentan influir en la política del Estado. Y Putin tiene que equilibrar sus propias ideas, muy claras, sobre la soberanía, la seguridad de Rusia y la necesidad de estabilidad, con las demandas de las élites y también con la opinión pública. Y eso es algo que ha conseguido hacer, recurriendo ocasionalmente a ciertas técnicas represivas y manipuladoras, pero también tomando medidas que le granjean cierto apoyo entre las élites y la población. Así que creo que la idea general de que se puede aumentar el sufrimiento de la población rusa y generar descontento no carece por completo de fundamento. Si se analizan los datos de las encuestas, como hacemos en este artículo, y se observa cómo han cambiado a lo largo de la guerra a medida que han aumentado los costes, se ve que quienes consideran la guerra en términos más instrumentales, como un medio para alcanzar un objetivo concreto, se destinan recursos a mejorar la seguridad de Rusia. Se destinan recursos, se asumen ciertos costes, pero el beneficio es que mejora el estatus geopolítico de Rusia. Se favorece la posición de Rusia y sus intereses geopolíticos y geoeconómicos. Y eso, muchos rusos no tienen un marco moral para entender la guerra, ni un marco ideológico. Lo oyen todo el tiempo en las noticias, pero no necesariamente compran esa idea del civilizacionismo, del occidente satanista o de esos enfoques más esotéricos, imperiales y nacionalistas de la guerra. Tampoco compran necesariamente la necesidad de destruir Ucrania como una entidad fascista. Eso no se traduce necesariamente en una visión instrumental. Así que quienes sí tienen esa visión más instrumental, también están encantados de que esta guerra se deje en manos de los profesionales militares y de poder mantenerse al margen de los costes. Y mientras sea así, pueden darle la espalda a la guerra y seguir con su vida cotidiana. Mientras que los partidarios de la guerra más moralistas e ideologizados tienden a ser activistas, voluntarios, a donar dinero y a seguir activamente canales de Telegram y a pensar en la guerra, convirtiéndose en patriotas reflexivos y activos. Y en ese proceso, algunos se convierten en patriotas críticos. Empiezan a pensar, ¿por qué Putin libra la guerra de esta manera? Parece disfuncional, hacen falta más recursos, hace falta más acción. Así que existe una especie de sector patriótico y belicista que es minoritario entre los rusos. Y luego está una mayoría más desvinculada, despolitizada e instrumental que sí apoya la idea de guerra de Putin. Creen que Rusia no puede perder. Sí sienten lealtad hacia su país, pero son precisamente ellos quienes, a medida que aumentan los costes, quieren que la guerra termine. En cambio, la minoría moralista sostiene la postura contraria. Quieren que la guerra se intensifique y se libre a otro nivel, hasta llegar a una conclusión victoriosa. Así que creo que, para los responsables políticos occidentales que apoyan el plan de victoria de Ucrania, o su versión reducida en 2026, conviene subrayar que el nuevo plan de victoria, a diferencia del de 2024, consiste ahora en congelar las líneas de contacto y establecer un alto el fuego. No es mucho. Está el plan del E3 para intentar que Rusia siga pagando por diversas cuestiones relacionadas con Ucrania. Pero es una idea de victoria mucho más limitada, por así decirlo. Aún así, esta idea de que aumentas los costes se basa en cierta verdad sobre cómo podemos entender la opinión pública. Pero en mi opinión, donde las cosas empiezan a fallar o donde se convierte en un error de cálculo, es al pensar que si disgustas a la mayoría instrumental, ésta se convertirá en un factor que presione a Putin para que dé algún tipo de marcha atrás. Que al final diga, de acuerdo, alto el fuego, me habéis pillado. Estoy contra las cuerdas porque esta mayoría pasiva, despolitizada e instrumental está disgustada. Están disgustados, pero no harán nada.
Porque en la Rusia en guerra, como en muchos otros países que están en guerra, faltan líderes que den un paso al frente e intenten aprovechar ese sentimiento. Y un partido político en Rusia, quizá el único, tiene como líder a Yavlinsky del partido Yabloko, un partido liberal marginal que existe desde los tiempos de Yeltsin. Creo que obtiene menos del 1% de los votos, si no recuerdo mal, y sigue siendo un partido legal. Yavlinsky ha sido una de las principales personas que hablan de la necesidad de poner fin a la guerra, porque los costes son demasiado altos. No hace falta seguir adelante. Se sugiere que hay personas en el Banco Central y en el Ministerio de Finanzas que están de acuerdo. Está el llamado bloque económico en torno a Putin, que cree que los costes de la guerra se han disparado sin control y que la economía va a sobrecalentarse. Y hay una lógica instrumental clara para poner fin a esta guerra. Pero el partido de Yavlinsky, Yabloko, ha visto cómo detenían a varios de sus miembros. Y no creo que estén en condiciones de dirigirse abiertamente a la población rusa en las próximas elecciones a la Duma. Y desde luego, no creo que la gente del Ministerio de Finanzas o del Banco Central vaya a empezar, de repente, a hablar alto y claro sobre la paz y hacer comentarios politizados al respecto. Y hay muchas personas, entre los principales cargos nombrados por Putin, a las que se podría describir como tecnócratas. En realidad, muchos de ellos son tecnócratas formados en Occidente, que nunca hablan de estas cosas. No parece que utilicen este tipo de discurso ideológico hiperpatriótico. Simplemente se ocupan de su trabajo en el gobierno. Por ejemplo, el primer ministro, Mishustin, o incluso el alcalde de Moscú, Sobyanin. Pero guardan silencio, a eso me refiero. No van a liderar ningún tipo de campaña pública a favor de la paz. Y quienes podrían haberla liderado, en su mayoría abandonaron Rusia en 2022. Esas personas más dispuestas a asumir riesgos, a salir a la calle y llevar algún tipo de pancarta. Así que creo que ese es el gran error de cálculo. Pensar que se pueden aumentar los costes y que eso obligará a Putin a ceder. Y como sabrían muchos otros comentaristas o cualquiera con conocimientos básicos de historia militar, los intentos históricos anteriores de utilizar campañas de bombardeos masivos para quebrar la voluntad de lucha del adversario han fracasado. Mucha gente señalaría a Alemania y Japón como ejemplos de fracaso en la Segunda Guerra Mundial. Pero también podemos fijarnos en Vietnam del Norte y Corea del Norte. Fueron bombardeados intensamente, con un número muy elevado de víctimas civiles, y su voluntad no se doblegó. Todo lo contrario. En muchos sentidos, eso reforzó su voluntad de luchar hasta el final y no hacer ninguna concesión. Por supuesto, en el caso de Corea del Norte sí hicieron concesiones cuando China y la URSS les obligaron a ello. Vietnam del Norte, en cambio, no llegó realmente a ningún compromiso. Al final de su lucha, consiguió lo que quería. Esos son algunos de los puntos que plantearía sobre por qué todo este discurso acerca de cómo Ucrania va a poder presionar a Rusia para que acepte un alto el fuego no parece muy realista. Y por supuesto, la otra cara de la moneda es lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania, algo que siempre se pasa por alto en estos comentarios. Nunca quieren hacer una comparación directa, pero hay que hacerla, porque en una guerra de desgaste es como tener a dos boxeadores más allá del 10º asalto. La diferencia entre el boxeo y una guerra de desgaste es que no hay campana. Esto continúa el tiempo que haga falta hasta que uno de los boxeadores muera o caiga al suelo. Y aquí es donde tenemos que observar a ambos boxeadores y ver en qué estado están, para entender quién va a ceder a la presión, quién se va a derrumbar primero. No, esto es algo que también me preocupa a menudo. Es decir, en realidad no tenemos un análisis objetivo y claro de los daños en ambos bandos. Y veo que en cierta medida eso ya está incorporado en el lenguaje.
Si alguien sostiene que, bueno, en realidad los ucranianos están sufriendo más bajas y puede señalar cualquier cifra, por ejemplo, sobre drones o artillería, enseguida se descartaría porque creo se consideraría una postura prorrusa, porque socavas la confianza en la guerra. Y si se sabe esto, podría debilitar el apoyo público a la guerra y a su financiación. Así que se convierte en una profecía autocumplida. Tenemos una forma de construir narrativas que se aíslan de los hechos. Pero por cierto, sobre la posibilidad de un creciente disentimiento dentro de Rusia, como mencioné el año pasado, usted mencionó a Grigori Yavlinsky, de los liberales en Rusia. Me reuní con él en el Vaticano el año pasado y conozco sus posturas. Pero a menudo les preguntaba, porque tenemos estos eslóganes de llevar a los rusos a la mesa de negociación, de tienen que aceptar la paz. Pero, ¿qué significa realmente el final de la guerra? Si queremos poner fin a la guerra, ¿qué significa la paz? Porque, como usted ha dicho, la Unión Europea y los británicos tienden a definir esto como un alto el fuego. Pero cuando le preguntas a la Unión Europea qué traería una paz duradera, te dicen, bueno, que Ucrania entre en la OTAN. Necesitamos fuerzas de paz de la OTAN en Ucrania. Todos los territorios, incluida Crimea, tienen que volver a estar bajo control ucraniano, lo que entonces estaría de facto bajo influencia de la OTAN. Y también lograr, como usted ha dicho, reparaciones. La Unión Europea quiere dinero porque ha prestado mucho dinero a Ucrania y necesita recurrir a los fondos rusos que congeló. Así que parece que, incluso si hay un alto el fuego, será una pausa temporal, porque... Y para Rusia esto podría verse como algo problemático, porque entonces tenemos que volver a la percepción de amenaza desde el punto de vista ruso. Es decir, algo de lo que a mucha gente en Occidente ni siquiera le gusta hablar, es que los rusos ven esto como una amenaza existencial. No Ucrania por sí sola, sino el temor de que la OTAN esté utilizando a Ucrania como instrumento. Y bueno, yo tiendo a verlo de la misma manera. Pero ya sabe, las percepciones, lo único que realmente importa es cómo lo perciban los rusos. Porque si lo ven como una amenaza existencial, independientemente de lo que piense cualquiera en la Unión Europea, actuarán en consecuencia. Así que me pregunto hasta qué punto, si hay cierta disrupción en las empresas y la economía va peor, ¿existe realmente margen para que Rusia acepte esta paz o ponga fin a la guerra según el formato de la Unión Europea? Porque no dejan de decir que hay que llevarlos a la mesa de negociación. Pero técnicamente, los rusos ya estaban allí con Estados Unidos. Los europeos no los llaman. Los estadounidenses pusieron un acuerdo sobre la mesa, al parecer en Anchorage, y los rusos dijeron, de acuerdo, bien, seguimos adelante con esto. Y luego aparentemente los estadounidenses se echaron atrás. Así que me pregunto cómo, en esa parte de la ecuación, es decir, estamos obligando a los rusos a sentarse a la mesa de negociación, pero ¿qué exige exactamente la Unión Europea en esa mesa de negociación? Porque la presión necesaria depende del objetivo que queramos alcanzar, ya que la paz se convierte en un término muy ambiguo. Y cuando lo analizamos vemos que podría significar en esencia lo que para los rusos una amenaza existencial. Essentially what's an existential threat for the Russians. Creo que tienes razón al decir que los europeos no están ofreciendo un final viable para esta guerra. Lo que están proponiendo en esencia es, llamémoslo empate, alto el fuego y olvidémonos de todo el asunto. Nosotros cuidaremos de Ucrania. Tú quédate con tus partes del territorio, aunque no vayamos a reconocerlas. Y será algún tipo de paz muy poco clara. No se sabe qué clase de paz sería ni a qué se parecería. Así que creo que no tiene recorrido, porque todo esto empieza con un conflicto político. Hay un conflicto político en el núcleo de todo esto. Fingir que no lo hay es tergiversar la propia naturaleza del conflicto. Y se tergiversa de forma constante. Es muy difícil hablar de las motivaciones de Rusia en el entorno actual, en el clima actual. Quiero decir,
Hay un par de ideas que los comentaristas occidentales repiten constantemente sobre lo que Rusia considera una amenaza. Creo que merece la pena señalarlas y quizá plantear algunas preguntas al respecto. La primera es que Putin fusiona la idea de supervivencia del régimen con la seguridad nacional, y que percibe la democracia de Ucrania como una amenaza para él personalmente, para sus compinches y para su régimen, y que por tanto tiene que aplastar la democracia, por así decirlo, estrangularla hasta matarla en Ucrania. Y así es como logrará mantenerse. Y esa es una de las variantes de la percepción rusa de la amenaza en muchos círculos de expertos occidentales. Y claro, de acuerdo, puede que haya algo de verdad en eso. En el sentido de que, cuando las relaciones entre Rusia y Occidente empiezan a deteriorarse, los círculos de seguridad rusos y el establishment político presentan las revoluciones de colores como parte de un conjunto de herramientas que Occidente utiliza para desestabilizar a Rusia y cercarla, para intentar cambiar los gobiernos de los estados vecinos, con el fin de debilitar a Rusia geopolíticamente y, en última instancia, socavar su soberanía. Y a eso lo llaman guerra híbrida. Es la doctrina de Gerasimov, que Occidente emplea una guerra híbrida contra Rusia. Pero eso no es exactamente lo mismo que el argumento que acabo de plantear, que existe un temor a que la democracia se extienda a Rusia. Hay muchos regímenes autocráticos que se han mantenido durante décadas sin necesidad de tener una guerra con un vecino democrático. Pensemos en México, Corea del Sur o Singapur. Necesitan tener una guerra para mantenerse. Y otra parte, otra forma de rebatir esto, es toda esta idea de una guerra de distracción. Putin tiene que librar esta guerra de algún modo para mantener a la población distraída de la corrupción y la incompetencia de su gobierno. Pero en 2021 no hay ninguna campaña mediática para preparar a la población rusa para una gran movilización y una gran guerra. No hace falta, porque los índices de popularidad de Putin ya se habían recuperado hasta niveles bastante buenos a mediados de 2021. Y la población ya sabe, no está preparada para esta guerra. Así que esa es una idea equivocada. Limitarse a llamar a esto autocracia contra democracia, como si esa fuera la naturaleza fundamental del conflicto. Y es una forma muy peligrosa de presentar el conflicto, porque básicamente implica que no puede resolverse hasta que se destruya la autocracia o se destruya la democracia. Y es más o menos así como lo ve mucha gente. Bien, aquí va otra forma de plantear la motivación rusa, que creo que es engañosa, aunque de nuevo contiene algo de verdad. Putin quiere dominar a sus vecinos postsoviéticos y eliminar su soberanía. Georgia, Moldavia y Ucrania son los casos que suelen mencionarse. Y hay cierta verdad en eso, en el sentido de que la seguridad nacional rusa, tal como se percibe en el Kremlin, exige que exista algún grado de influencia sobre esos países para que Rusia sienta que se escucha su voz. Y no quieren que esos países se vuelvan abiertamente hostiles hacia Rusia, que cierren sus fronteras y que pasen a formar parte de la OTAN. Quiero decir, esa es una preocupación de seguridad bastante convencional para cualquier país importante. E incluso si no eres un país importante, si eres una potencia media o una potencia pequeña, eso también te preocupa. Pero interpretar el deseo de crear influencia como una dominación total de esos países, anexionarlos y controlarlos, quiero decir, eso no es lo que nos muestra la historia reciente. En el caso de Georgia, utilizaron el separatismo como herramienta para desestabilizar al gobierno georgiano de Saakashvili en Osetia del Sur y Abjasia. Y lo usaron como una especie de mecanismo para decir, bueno, podemos crearos muchos problemas si queréis intentar entrar en la OTAN, y podemos hacer imposible que entréis en la OTAN. Y funcionó en el caso de Georgia. Pero eso no se tradujo después en que Rusia dominara Georgia. Quiero decir, no creo que el gobierno de sueño georgiano esté dominado por Moscú, aunque hay algunos liberales bastante ideologizados que lo afirman. No creo que las pruebas lo respalden. Creo que Georgia mantiene relaciones con muchos vecinos diferentes y en gran medida sigue su propio camino.
Y luego si miramos a Ucrania y a lo que ocurrió, bueno, obviamente Rusia cometió una grave transgresión de las normas internacionales al anexionarse Crimea. Y eso provocó una grave escalada. Lo que era una crisis política interna se convirtió en una crisis geopolítica. Pero claro, el Kremlin dijo que actuaba así porque nosotros, Occidente, estábamos apoyando un golpe de Estado. Rusia estaba haciendo lo mismo que en Georgia. Estaba utilizando como arma un movimiento separatista para frenar la expansión de la influencia occidental en ese estado vecino. Y también tuvo éxito, en la medida en que Ucrania no pudo entrar en la OTAN. Además, se puso en marcha el proceso de Minsk II. ¿Pero era Minsk II una herramienta de dominación rusa? Eso es algo que los nacionalistas ucranianos afirman a menudo. Sin embargo, según todos los indicios, si se hubiera aplicado, esas regiones habrían vuelto a Ucrania y quizá nunca habría existido esta guerra, en el estado en que se encuentra ahora. Así que tergiversarlo o presentar todo el asunto como si tratara de la dominación rusa es el tipo de interpretación convencional al que en cierta medida hemos estado sometidos. Ahora bien, ¿cómo podemos sustituir eso por una evaluación más precisa de la percepción rusa de la amenaza? Como ya he dicho, creo que debemos tomarnos un poco más en serio esta idea de la guerra híbrida y el miedo a una revolución de colores. De timingen ko sempre totam bratisk se stro discurso av grace gikibuden board. En esencia, la soberanía. Y por supuesto, mucha gente desestima el discurso sobre la soberanía como una especie de tapadera del imperialismo ruso. Y bueno, ese es un debate distinto que se puede tener. Pero la búsqueda de estatus en la que ha estado Rusia y su idea de la seguridad nacional están condicionadas por su historia, por su enorme tamaño, por las fronteras largas y permeables que tiene, y por el hecho de haber sido invadida constantemente, y necesita zonas de amortiguación, o la convicción de que determinadas zonas alrededor de su territorio son seguras o neutrales. Quiero decir, eso es un hecho observable de la historia rusa. Si eres especialista en estudios de seguridad, no es discutible. Y si observas la concepción de la soberanía de Putin, es bastante westfaliana y bastante anticuada para la mentalidad europea desde 1989 hasta hoy. Pero si quieres intentar entender la mentalidad de Putin sobre lo que significa para él la soberanía, creo que tienes que fijarte en lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Ha seguido muy de cerca los acontecimientos en Oriente Medio, y para Putin, lo que ha pasado allí es que Occidente ha negado por completo el concepto de soberanía estatal. Han dado poder a Israel. Han actuado contra cualquier país que haya seguido su propia agenda soberana e independiente. Libia, Irak, Irán, Siria. Han utilizado todo tipo de medios para socavarlos, un bloqueo económico, derrocar al gobierno o invadirlos, una invasión a gran escala o matar al líder como Gaddafi, por ejemplo. Y por otro lado han apoyado a gobiernos prooccidentales como estados cliente, Egipto, Jordania, Arabia Saudí y los estados del Golfo. Y en este sentido, Oriente Próximo está dominado por Estados Unidos. Y en la propia mente Putin no hay un centro soberano de poder. Así que lo que Putin quiere hacer es servir la paz posibilítica. Esa es mi interpretación. No es mi postura, no es mi opinión sobre lo que debe hacerse. Pero esa es mi interpretación, según entiendo lo mejor que puedo sus escritos y sus discursos de las últimas décadas. Y por tanto, cuando miramos a Ucrania y a la primera fase de este conflicto, en 2014, sí vemos que estuvo precedida por rasgos propios de una guerra híbrida. Si decimos que la guerra híbrida incluye apoyar e interferir en la política interna de un país, Ucrania, e intentar colocar en el poder a los tuyos, utilizando todo tipo de medios, por las buenas o por las malas, entonces los rusos observan eso, y por eso anexionaron Crimea. La anexión de Crimea es su respuesta a lo que perciben como actividades híbridas occidentales en Ucrania.
y reconocer que los rusos perciben la guerra híbrida occidental como una amenaza para su seguridad fundamental es casi imposible hoy en día. Y fue bastante difícil hacer entender ese argumento entre 2014 y 2022. Y todavía lo es. Ahora bien, ¿qué significaría crear algún tipo de paz en la que Rusia sintiera que ya no está gastando sus energías en una competencia de guerra híbrida con Occidente en Ucrania, Georgia y los países que la rodean? ¿Cómo podría ser eso? Y creo que estamos muy lejos de que algún líder europeo hable de una manera que reconozca a Rusia o reconozca cualquier culpa o papel que Occidente haya tenido en la creación de las condiciones para esta guerra. Estamos muy lejos de eso. Quiero decir, corrígeme si me equivoco. ¿Hay alguien que esté hoy en el poder en Europa y haya hecho alguna declaración que indique algo así? Cualquier desviación de esa narrativa en blanco y negro de pura agresión rusa, puro imperialismo ruso, un puro deseo de un autócrata de extinguir el Estado democrático y absorber territorio. Y si esa versión, digámoslo solo a efectos de argumentación, es correcta, necesitamos tener una tercera guerra mundial con Rusia. Tenemos que destruir realmente el régimen de Putin, ¿no? Porque no podemos tener paz. Pero no es hacia ahí a donde van los líderes europeos. Van hacia algo que no es ni guerra ni paz, que por supuesto era una cita de Trotsky, quien pensaba que se podía tener algo que no fuera ni guerra ni paz con los alemanes después de la Revolución de Octubre. Y por supuesto, aquella fue una estrategia fallida, y Lenin firmó el Tratado de Brest-Litovsk. Pero eso es una nota histórica al margen. En realidad, no es tan relevante. La cuestión es, ¿de verdad es una estrategia viable? ¿Ni paz, ni guerra? ¿No es más probable que simplemente nos quedemos al borde de una escalada que desemboque en un enfrentamiento final entre los estados europeos y Rusia? Quiero decir, nos quedamos justo al borde de esa espiral y nos preguntamos, ¿cuándo va a ocurrir por fin? Solo después de esa escalada vamos a volver a tomarnos en serio la cuestión de la guerra y la paz, y quizá a reconsiderar nuestro compromiso con algunas de estas visiones, en mi opinión muy unilaterales, sobre la percepción rusa de la amenaza. Creo que este planteamiento en blanco y negro está en realidad en el centro del problema para alcanzar un acuerdo aquí. Porque incluso reconocer los intereses básicos de seguridad de Rusia en sus fronteras sería imposible de debatir en el occidente político. Porque como has dicho, lo primero que diría alguien sería, bueno, entonces estás defendiendo el predominio ruso. Pero en 2008, cuando la OTAN asumió por primera vez el compromiso de ampliar la alianza a Georgia y Ucrania, desde el Kremlin surgió este concepto. Creo que fue Dmitry Medvedev quien lo impulsó primero, que Rusia no quería esferas de influencia, sino esferas de interés. Ahora bien, has hecho una distinción conceptual clara. Como has dicho, una esfera de influencia implica dominación, ¿verdad? O una influencia exclusiva. Y eso es normalmente lo que suponemos que quieren los rusos. Pero él sostenía que esto ya no lo necesitamos, que pertenece a una época pasada. Lo que necesitamos es una esfera de interés. Y decía en esencia que no exigimos una influencia exclusiva, pero que cuando otras grandes potencias operan en nuestras fronteras, no pueden hacerlo sin tener en cuenta nuestros intereses. Y esto también se descartó muy rápidamente, especialmente por parte de los europeos, pero también de los estadounidenses, que señalaron que eso implica una soberanía limitada para los vecinos, y que los vecinos deberían poder hacer lo que quisieran. Pero para mí esto suena muy bien, pero es absurdo, porque nunca ha sido así. Quiero decir, yo sostendría que los estadounidenses tienen una esfera de interés en México. Es decir, los estadounidenses no exigen una influencia exclusiva en México. Eso sería absurdo. Pero no podemos fingir que México tiene libertad para instalar bases militares chinas y misiles rusos. Quiero decir, no va a ocurrir.
Así que, dicho de otro modo, cuando otras grandes potencias operan en las fronteras de Estados Unidos y México, tienen que tener en cuenta las preocupaciones de seguridad estadounidenses. De nuevo, eso sería la esfera de interés. Y ya sabe, cuando se pueden discutir los matices, en vez de verlo todo en blanco y negro, entonces quizás se pueda tener una conversación sensata. Quiero decir, usted dijo lo mismo sobre Georgia. Georgia hoy, en esencia, reconoce la esfera de interés. Argumentan que tenemos que reconocer la realidad política tal como es. Dicho de otro modo, si ahora intentamos unirnos a la OTAN, los rusos nunca lo aceptarían, y en esencia tienen poder de veto. Si no es a través de una institución, será mediante la fuerza militar. Y a menudo veo que la Unión Europea responde, bueno, vale, supongo que ahora son los matones de Putin quienes gobiernan Georgia. Pero tú también has estado en Georgia. Sencillamente, eso no es cierto. Muchos de ellos tienen aspiraciones. Queremos entrar en la Unión Europea. Idealmente podríamos haber entrado en la OTAN, pero tenemos que respetar la realidad tal como es. Pero esa pequeña zona gris, reconocer que no es una cosa o la otra, sino la realidad, es prácticamente imposible de asumir en Europa ahora mismo. Y eso hace que sea tan difícil debatirlo. Por eso todo se reduce a democracia o autocracia. Y pensé que ocurría lo mismo con los objetivos rusos, porque cuando entraron, las dos principales narrativas que recibimos en 2022 fueron, ya sabes, que fue algo no provocado, lo que sugiere que no tienen ninguna preocupación de seguridad. Solo se trata, ya saben, de adquisición territorial y también de guerra a gran escala. Es algo que siguen repitiendo en cada frase. Pero me parece fascinante porque, por lo que recuerdo, en 2022, cuando entraron los rusos, no fueron a una guerra a gran escala. De hecho, en el primer mes, lanzaron menos bombas de las que lanzó Estados Unidos el primer día en Irak. Y muchos analistas vinculados al gobierno estadounidense lo interpretaron así. Bueno, no quieren echar a perder la posibilidad de la diplomacia empleando una fuerza excesiva. ¿Por qué querrían diplomacia? Bueno, Zelensky nos dijo el primer día de la invasión rusa que Putin ya se había puesto en contacto con ellos. Quería negociar la neutralidad de Ucrania a cambio de que Rusia se retirara, que fue la base de Estambul. Quiero decir, es que no se nos permite hablar de esto, lo que hace muy difícil cualquier análisis, porque intenté plantear que los rusos en realidad no querían territorio. Era un medio para un fin. Lo que querían era neutralidad. Y luego, en cuanto reconoce sus preocupaciones de seguridad, siempre hacen esta especie de juego de manos y dicen, bueno, entonces lo estás justificando o le estás dando legitimidad, ese tipo de cosas. Yo solo, es que, ¿cómo es posible entonces mantener un debate adecuado sobre esto para hacer realmente lo que solemos hacer? Si quieres encontrar la paz, lo primero que deberías hacer es ponerte en el lugar del otro. Pero ¿qué haces si eso se considera traición? Porque si de verdad queremos presionar a Rusia para que acepte un acuerdo, desde luego tenemos que averiguar qué tipo de acuerdo sería posible para los rusos. Sí. Bueno, quiero decir, como académico, mi trabajo consiste en intentar llegar a la interpretación más clara posible y luego escuchar por qué es errónea. Y por supuesto, eso se hizo imposible en febrero de 2022. Era otro momento. Pero hoy es algo más fácil mantener conversaciones y tener algún tipo de debate académico, y ya sabe, intentar dejar a un lado toda la hipérbole sobre esto. La acción de Rusia en febrero de 2022 fue un acto de agresión militar, sin duda alguna. Pero lo que podemos decir es que Putin devolvió a Clausewitz a Europa en 2022. La guerra como continuación de la diplomacia por otros medios, algo que los europeos pensábamos que había terminado. Y cuando los rusos dijeron, nos están haciendo una guerra híbrida, se calificó de propaganda. Y la mayoría de los europeos pensaban, no estamos librando una guerra híbrida contra Rusia. Así que Putin dice, bueno, estamos hartos de la guerra híbrida. Tengamos una guerra convencional y veamos cómo sale esto.
Y lo que se aprecia es que Putin está diciendo que es legítimo que los estados soberanos libren guerras limitadas para objetivos geopolíticos limitados. Y eso fue una parte completamente normal de la vida europea en el sistema de Westfalia. Y corrígeme si me equivoco, pero también en el sistema del Concierto de Europa se consideraba legítimo, aunque quizás se modificó respecto al periodo westfaliano. Y creo que esto nos devuelve a lo que dijiste antes sobre por qué se ignoró la idea de Medvedev de las zonas de interés. ¿Por qué parece que nunca entendemos qué está pidiendo el Kremlin? Porque existe un desajuste fundamental en la forma de entender los conceptos políticos. Pasemos al segundo punto, soberanía y democracia. Incluso antes de la crisis georgiana de 2008, Vladislav Surkov elaboró el concepto de democracia soberana, y al hacerlo se limitaba a resumir lo que se estaba convirtiendo en la posición rusa. Primero, sobre la soberanía, una visión tradicional de la soberanía como algo indivisible, en el sentido hobbesiano, y una idea de soberanía de tipo westfaliano, según la cual todos los estados deben priorizarla, preservarla y mantenerla, lo único que no quieren perder. Después también plantean una idea de democracia que conectaba con la idea de Carl Schmitt de una especie de democracia mayoritaria, o incluso con la idea de Max Weber de una democracia de líderes, es decir, separar la idea de liberalismo de la de democracia. Así que se puede tener democracia sin liberalismo, una idea bastante popular en muchos países no occidentales, pero ampliamente rechazada en los círculos analíticos occidentales. Y al mismo tiempo, en Occidente, no lo olvidemos, la idea sobre la soberanía era, no la necesitamos. Ponemos en común nuestra soberanía para una causa superior, en organizaciones supranacionales, que nos proporcionan el bien mayor de una civilización global, que es la nuestra. Y si eres un país inteligente, quieres unirte a nuestro grupo, quieres cedernos tu soberanía, ponerla en común con nosotros y obtener esos beneficios, los beneficios mutuos de esa soberanía compartida. Y al mismo tiempo la idea de democracia se reconfiguró realmente después de 1989 como una lista de requisitos definidos por ONG de democratización liberal. De repente la democracia liberal tenía un menú, una receta, debería decir. Y solo tenías que seguir las instrucciones de cocina, y lo conseguirías. Y si no seguías las instrucciones de cocina, entonces eras malvado. Quiero decir, es una forma un tanto cómica de describirlo, pero es un problema enorme. Así que, cuando volvemos a la idea de que Putin dice que es una guerra limitada, con el objetivo de lograr un fin diplomático, por medios distintos de la diplomacia, porque la diplomacia está agotada y es imposible, creo que tenemos que reconocer en qué quizá Putin dio un paso en falso o asumió un gran riesgo. Porque una de las razones por las que el enfoque clausewitziano de la guerra quedó desacreditado fue que en la era del nacionalismo no se podía tener una guerra limitada sin que se convirtiera en una guerra mayor o total, una guerra popular. Y creo que el alto mando alemán reconoció, después de 1870, que una vez que tuvieron la guerra con Francia, que fue muy exitosa, vieron que podría haber desembocado en una guerra popular, y entonces se habrían visto arrastrados a combatir más profundamente en territorio francés. Y se habló de eso en el alto mando alemán. Eso influyó en su idea de si podían librar más guerras limitadas, del tipo de las guerras bismarckianas. Y luego, en el siglo XX tenemos las armas nucleares que ponen fin a todo esto. Ya sabes, tienes una especie de enfoque clausewitziano de la guerra cuando tienes armas nucleares, ¿no? Así que tienes guerras por delegación. Y las guerras por delegación durante la Guerra Fría, como has hablado extensamente con John Mearsheimer, estaban contenidas en lugares que se consideraban seguros para mantener una competencia. Vietnam, Angola, Corea, se consideraban lo bastante pequeños como para que aquello no derivara en una tercera guerra mundial. Y no hay pruebas de que Estados Unidos llegara a plantearse abrir una guerra por delegación en algún lugar como Finlandia
Austria o el teatro europeo, porque entendían que la Unión Soviética estaba dispuesta a ir a la guerra por eso. Estaban preparados, y entonces tendrías una guerra convencional que posiblemente desembocaría en una guerra nuclear. Así que para Putin, emprender esta acción en febrero de 2022 es básicamente, no es la misma clase de guerra por delegación que durante la Guerra Fría, y muy rápidamente empieza a utilizar una especie de retórica nuclear para respaldar su acción. Y cree que tiene dominio de la escalada, y está firmemente convencido de que Occidente no está comprometido con Ucrania como lo está Rusia, y que por tanto casi por inercia acabarán cediendo, cambiando de postura y reconociendo las preocupaciones rusas. Así que cree que puede mantenerse dentro de estos parámetros básicos. Ahora bien, se equivocó en el primer caso, en febrero de 2022, porque él, quiero decir, una de las cosas que me parecen misteriosas del enfoque de Putin en febrero de 2022 es que en lugar de plantear un objetivo específico y limitado, habló de desmilitarización y desnazificación, lo cual podía significar muchas cosas. Ahora bien, ¿por qué no puede simplemente articular una visión clausewitziana de la guerra? Porque es ilegítima. Y siempre ha sido ilegítima. Ha sido ilegítima desde que él es presidente. Y siempre ha tenido que apoyarse en otro tipo de cosas, como la identidad, el estatus y un lenguaje de tipo emocional, para justificar lo que está ocurriendo, para explicar por qué Rusia tiene que plantar cara a Occidente en el espacio postsoviético. Así que tiene que envolverlo en todo ese lenguaje de cultura, historia nacional e identidad, y en todo eso de que Ucrania es fascista. Algo que, no creo que ningún analista serio vaya a decir que Ucrania es un estado fascista en 2022, bajo Zelensky. Vamos, hombre. No es un argumento serio, si sabes lo que es realmente el fascismo en un sentido histórico. Así que entiendo que parte de los problemas para comprender lo que está haciendo Rusia, lo que intenta lograr Rusia, se deben a sus propios errores al presentar sus objetivos de guerra, a sus propios fallos de comunicación, a su deficiente estrategia informativa. Y también creo que, no parecemos dispuestos a entenderlo en términos de una guerra limitada. Como dijo antes, se ha llamado una invasión a gran escala. Y no es una invasión a gran escala, porque supongo que he planteado este argumento varias veces a distintos colegas y a muchos no les gusta porque suena como si estuviera diciendo que me gusta la invasión rusa, porque no es falsa. No digo que me guste, porque no es a gran escala. Solo intento ser preciso y hablar de la escala y el alcance. Podría ser una invasión a gran escala si movilizaran a 1 millón de hombres y si empezaran a producir todos los tanques necesarios y esa enorme superioridad de fuerzas que hace falta para abrir brecha en partes del frente, para tener una ventaja de 3-1 en determinados sectores del frente y para hacer algo parecido a una guerra relámpago. Pero llamar guerra relámpago a febrero de 2022 es sencillamente analfabetismo militar. En un libro, creo que sobre disuasión, John Mearsheimer, allá por el 82, escribió un libro sobre eso basado en su tesis doctoral, y expuso 3 formas principales en las que los países inician un conflicto como agresores. Una es la guerra relámpago. Es una forma de guerra muy específica y requiere una preparación también muy específica. Es una minoría de las guerras. Y eso no fue lo que ocurrió en febrero de 2022. No hubo una concentración de fuerzas de esa naturaleza, como la que hubo cuando la Alemania nazi invadió Polonia y la URSS, y cuando Estados Unidos invadió Irak. La segunda forma de iniciar una guerra es como una guerra limitada y de corto plazo, concebida para sorprender al adversario, imponer hechos sobre el terreno y forzarlo a un acuerdo. Eso es lo que ocurrió en febrero de 2022. El tercer medio principal de conflicto es una guerra de desgaste. No intentamos, atravesar las líneas y lograr una victoria rápida, limpia y fulminante. Se busca ir doblegando lentamente cada bastión, uno por uno.
Aquello fue el norte contra el sur en la Guerra Civil estadounidense. Aquello fue la Primera Guerra Mundial. Y, bueno, en eso fue en lo que se convirtió. Así que, cuando se presentaba la guerra y la especie de actuación rusa, se perdió por completo qué fue lo que motivó a los rusos. Y era muy difícil conseguir que alguien en televisión, en el Reino Unido, donde yo prestaba atención a los medios, pudiera expresar ese punto de vista. Tenemos la oportunidad de negociar una salida y sustituir Minsk II por algo que puedan firmar los rusos, los ucranianos, los estadounidenses y los europeos. Y bueno, creo que así es como deberíamos. Esa sería una forma más precisa de entender lo que estaba ocurriendo en 2022. Sí, bueno, creo que eso es habitual en todas las guerras y en todos los bandos. Durante las guerras, como usted describe, las palomas se callan y los halcones alzan mucho la voz, porque de repente ser agresivo pasa a ser, ya sabe, lo patriótico. Así que observé que usted sostiene que esta fue una guerra limitada. Insisto, en 2022 no entraron con 100.000 hombres para ocupar todo un país de, ya sabe, entre 35 y 40 millones de habitantes. Nada de esto tiene sentido. Pero de nuevo, todas las pruebas sugieren que querían imponer una paz organizada en torno a la neutralidad, lo cual, una vez más, es coherente con la idea de las esferas de influencia. Pero de nuevo, si todo se descarta o se acepta en función de si se considera que legitima o deslegitima, no se puede avanzar en este argumento. Pero como has dicho, es importante reconocerlo. Reconocer que no se concibió como una guerra, sino como lo que los rusos llaman una operación militar especial. No es solo un concepto propagandístico, también pretende indicar que por naturaleza es algo limitado. Y esto es importante para evaluar sus intenciones. Una vez que reconoces sus intenciones, sus motivaciones, entonces tendríamos una visión clara de lo que sería necesario en un acuerdo de paz real. Pero sí, lo mismo ocurre con la regla subsidiaria. Me pareció interesante lo que dijiste. Ya sabes, la idea de que simplemente se combate en un espacio limitado con unas reglas claramente establecidas. Una de las cosas que me ha sorprendido un poco durante los últimos 4 años y medio es cómo han cambiado las reglas de las guerras indirectas. Quiero decir, hace 4 años y medio, la mayoría de los países europeos dirían, bueno, no suministramos armas a países en guerra porque eso nos convierte en parte del conflicto. Si hoy planteas que enviar armas te convierte en parte del conflicto, casi se considera una traición. Pero esa era una postura común hace solo 4 años y medio. Así que se ve cómo están cambiando las cosas, y ahora sí, la guerra indirecta, en esencia, el intermediario está desapareciendo. Pero sí, solo tenía una última pregunta. De nuevo, si el objetivo principal es llevar a Rusia a la mesa de negociación, escalando o intensificando los ataques en Israel, ¿cómo responderá Rusia a esto? Porque tal como yo lo veo, tiene 2 opciones. Puede ceder a la presión, pero eso es muy difícil si no hay sobre la mesa una paz aceptable, más allá de lo que, en esencia, sería una capitulación en una guerra por su propia existencia. O la alternativa es una escalada. Y sabe, tengo la impresión de que ahora, en Rusia, muchos temen que toda la contención de Moscú se interprete en Occidente como una señal de debilidad. Y como consecuencia, la disuasión de Rusia ha empezado a debilitarse, porque una vez más, las reglas de la guerra por delegación han cambiado. ¿Cómo ve usted que evoluciona esto? Porque, solo por los acontecimientos recientes, vemos que ahora Kiev está ardiendo. Los rusos la están atacando de una forma mucho más brutal que en el pasado. Están imponiendo bloqueos navales, todas esas cosas que podían haber hecho antes, pero no hicieron. Así que parece, de nuevo, que todavía no están atacando a la OTAN. Pero hay algunas voces que defienden con mucha firmeza hacerlo. Entonces, ¿cómo cree que encaja este cálculo dentro de la estrategia? Quiero decir, si se ataca en profundidad dentro de Rusia,
¿Eso llevará a los rusos a sentarse a negociar o les obligará a escalar? ¿Cómo cree que se desarrollará esto? Bueno, creo que merece la pena reconocer que es una estrategia legítima para Ucrania llevar a cabo ataques en profundidad e intentar esto, por la importancia inesperada que han adquirido los drones en la guerra contemporánea, algo que no se entendía en febrero de 2022. Han podido mantener las líneas durante mucho más tiempo de lo que nadie esperaba, y ahora pueden causar este daño. Y si eres Europa y Ucrania, quizás sea la mejor baza que pueden jugar. Además, muestra un frente unido. Demuestra que llaves no son débiles, no se rinden, no son cobardes, no están dispuestos a capitular, que es algo que no quieres transmitir si vas a entrar en negociaciones. Así que este es un enfoque legítimo para iniciar negociaciones. Podría ser una forma legítima de entrar en negociaciones si se combina con otras dos cosas. En primer lugar, diplomacia de verdad. Como saben, eso significa sentar a la gente en una sala, hablar de un lado a otro y sacar de la sala a los ideólogos y a los bocazas. No se puede tener a Kallas en la sala, igual que no se puede tener a María Zaharova. Hay que llevar a alguien de la parte rusa a quien los europeos consideren una persona ecuánime e interesada en la paz. Y lo mismo tiene que venir de los europeos. Y tienen que idear un intercambio que básicamente sea una concesión mutua. Rusia tiene que ceder algo. Y bueno, lo que más quieren es neutralidad. No quieren fuerzas de la OTAN. Quieren una arquitectura de seguridad. Así que eso es una de las cosas que tienen que hacer. Y pueden hacerlo mientras combaten, mientras llevan a cabo ataques en profundidad. Así terminó la guerra de Corea. Se llama combatir y negociar. Y está bien. Quiero decir, no es que eso me entusiasme necesariamente. No es que me ponga, ya sabe, no doy saltos de alegría cuando veo que explotan cosas en Rusia y en Ucrania. Claro que no. Todo lo contrario. Sin embargo, eso es una cosa. La otra es equilibrar la disuasión con la tranquilidad. Ahora bien, la disuasión está presente en todo el discurso occidental, en el discurso europeo sobre Rusia. Y cuanto más al este se va, cuanto más al norte y al este, en los países bálticos, Polonia y los países nórdicos, más ruido hay en ese sentido sobre la disuasión. Pero tranquilizar es muy importante, y eso es lo que tiene que ocurrir. Canales discretos para transmitir tranquilidad. Que los estados europeos se unan y envíen ciertas señales para tranquilizar a Rusia. Que no vamos a hacer esto, que no queremos hacerlo y que tampoco queremos que ustedes lo hagan. Los canales discretos tendrían que servir para controlar situaciones de emergencia y evitar crisis, líneas directas. Ahora mismo, ni siquiera tengo claro quién por parte europea podría ofrecer esas garantías y con qué autoridad lo haría. Trump puede hacerlo. Los estadounidenses lo hacen. Sí, pueden hacerlo. Mañana mismo pueden hacerlo. Y lo hacen. Creo que han tranquilizado a Rusia en varias ocasiones y ha funcionado. Para que Putin no sienta que Estados Unidos está dispuesto a dar un paso al frente y hacer algo que suponga una enorme escalada. Así que esas cosas. Ofrecer garantías, no públicamente, quizá a través de canales discretos, además de diplomacia y presión. Eso podría estar bien, pero me temo que esas dos primeras cosas no están ocurriendo, y que lo único que tenemos es aumentar la presión y ver cuánto calor puede soportar Putin antes de salir de la cocina. Bueno, la lucha y el diálogo son un buen punto. Esto es algo extraño ahora mismo, sobre todo con todo lo que están diciendo los estadounidenses desde que Trump llegó al poder. No necesariamente lleva a ninguna parte, pero en el caso de la Unión Europea, está esta idea de que no vamos a hablar en absoluto con los rusos. Pero tenemos que poner fin a la guerra, y la única manera de hacerlo es con un alto el fuego incondicional. Así que no hablaremos. La idea de que no puede haber diplomacia para poner fin a la guerra antes de que ésta termine, de que hablar con la otra parte sea ahora, en esencia, una condición para acabar primero con la guerra, es un poco extraña.
ending the war. It's kind of strange. You would hope that, even if the EU Uno esperaría que, aunque la Unión Europea no esté dispuesta a poner fin a la guerra, aunque los rusos no estén dispuestos a poner fin a la guerra, o los ucranianos, al menos quisieras que los tuyos fueran a la capital de tu adversario para llegar a algún entendimiento común. Así, cuando surja una oportunidad para la paz, ya tendrías algún marco básico. Parece muy extraño no tener absolutamente nada. Pero bueno, como he dicho, una guerra extraña, desde luego. En fin, antes de que te vayas, quería preguntarte, ¿dónde puede encontrarte la gente y seguir tu trabajo? Where can people find you and follow your work? Pueden encontrarme en Twitter y también en Google Scholar y en Academia. Allí podrán encontrar también todo mi trabajo académico. Perfect. Well, Perfecto. Bueno, dejaré un enlace en la descripción y muchas gracias por tu tiempo. so much for your time. Muchas gracias, Glenn.